por este fuego que cae y caerá sobre nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Tome asiento. Buenas noches para todos, para los que no vi. Bueno, último miércoles del año. Terminamos el año y algunas personas pueden estar desanimadas, cansadas, sin fuerzas, por todo lo que han vivido durante el año. ¿Saben la palabra fuerza? En hebreo quiere decir on y significa fortaleza, capacidad, potencia, riqueza. Y en inglés la palabra fuerza significa encendido o conectado. Y el permanecer en Dios, en su palabra, eso hace que nosotros estemos conectados con Él. Este miércoles de rompimiento, todos los miércoles de rompimiento sirven para que tengamos nuevas fuerzas, que vayamos aprendiendo, que vayamos dejando pesos que te traemos en nuestra vida y que tengamos nuevas fuerzas, ¿no? Y hoy quiero hablarles de dos temas, pero en realidad uno se encaja dentro del otro. Y lo primero es un tema que nunca hemos tratado, pero es un tema que nos pasa a todos, todos los días. Y es el tema de las suposiciones. ¿Saben qué es suposiciones? Suposiciones es sacar una deducción, una conclusión sin ningún fundamento. Es llegar a dar algo por cierto, pero no sabemos si es cierto. Basado en lo que pensamos. Las suposiciones están basadas en nuestros pensamientos. Entonces, pensamos, ¿qué habrá dicho esta persona de mí? ¿O qué habré hecho? ¿O qué pasó para que no me salude? ¿O qué pasó? Y seguro que pasó tal cosa. Nos compete a todos y en todo tiempo. Es algo común que es malo. Entonces, no es un complejo, no es una persecución, simplemente son pensamientos y situaciones, cosas que se nos quedan en nuestra mente, que nosotros las miramos de determinada manera y pensamos, es así, ¿no? Pero ¿saben qué hacen? Nublan nuestra mente y no nos dejan pensar o ver la verdad. Y el enemigo lo utiliza. El enemigo utiliza... El enemigo utiliza estas suposiciones para ganar terreno en nuestras vidas, ¿no? Entonces, vienen, ya les digo, las suposiciones vienen por nuestros propios pensamientos, ¿no? Y nos llevan a suponer. ¿Saben? Las suposiciones son causas de rompimientos de relaciones.
Porque nosotros pensamos que es de una manera, lo damos por hecho y capaz que no tiene nada que ver con lo que pensamos. ¿Por qué suponemos? ¿No? Es llegar a dar algo por cierto, ¿no? Es así y es así. Y capaz que está muy lejos de la verdad. ¿Saben? Vamos a la Biblia, en Hechos 9, 4 al 6. Vamos a buscar Hechos 9. Acá me está hablando de Saulo de Tarso, que después fue Pablo, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era religioso, no era apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Era religioso. Entonces él suponía que los cristianos que se estaban convirtiendo en todo el lugar, él suponía que estaban yendo en contra de Dios. Entonces los perseguía para matarlos, para encarcelarlos, ¿no? Es lo que hacía. Y en Hechos 9, del 4 en adelante, bueno, vamos a leer del 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo suponía y actuaba. Fue a los ancianos, a los sacerdotes, para que le dieran cartas donde él podía tener autoridad para llevar presos a los cristianos. Él estuvo cuando murió Esteban, cuando apedrearon a Esteban. Pero ¿qué pasaba? ¿Esa era la verdad? No, esa no era la verdad. La verdad era que los cristianos conocieron la verdad de Cristo. Y entonces creyeron en Cristo. Y él no había creído todavía. Entonces, suponía él que tenía que perseguirlos y matarlos, o llevarlos presos. Entonces, la mente nuestra siempre busca volver a un lugar de seguridad, ¿no? Nuestra mente siempre está tratando de buscar un lugar donde sentirse segura, ¿no? Pero la única seguridad es Cristo. Dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? La única seguridad y el único descanso es Cristo. No hay otro lugar donde poder descansar. Ahora bien, yo como ejemplo pensaba en los mensajes de WhatsApp. Y saben, yo creo que ahí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nos llega un mensaje, de acuerdo a cómo nosotros tenemos nuestra mente, nosotros leemos ese mensaje y lo recibimos. Muchas veces la persona dice algo que no nos gusta.
pero no, capaz que la persona nada que ver. Yo lo interpreto porque supongo que me dice tal cosa, pero no me dice lo que yo creo, pero yo me lo creo. ¿Entienden? Creo que lleva a confusión muchas veces los mensajes de WhatsApp, ¿no? Entonces, hay 3 cosas que deberíamos hacer para ser libres de las suposiciones. Ya les digo que la suposición es un pecado. Y como no lo hacemos, ya le digo, todos los días, caemos permanentemente, porque suponemos que alguien me miró de una manera y yo creo, ¿y a este qué le pasa? ¿Y por qué me mira así? ¿Y qué habré hecho? ¿Y para qué? ¿Entienden? Entonces, eso hace que mi mente empiece a ser un caldo de cultivo del enemigo. 3 cosas para ser libre de suposiciones. Enfocarnos. A ver, no te invitaron a un lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Y no me invitaron, entonces, fíjate vos que no me invitaron. ¿Y por qué será que no me invitaron? Y debe ser que algo no les gustó, o debe ser que hice algo, o debe ser que... Capaz que nada que ver, capaz que se le traspapeló la invitación. Pero me hice un mundo de esa suposición. Entonces, enfocarme. Y la mejor palabra para enfocarme es en 2 Corintios 10, 4 y 5. Derribando argumentos. ¿Sabe lo que significa derribando argumentos? Significa derribar suposiciones. ¿No? Especulaciones. Cosas que creo que son, pero no son. Y se forman en mi mente como un argumento, algo que es como yo pienso y se acabó. Entonces, con 2 Corintios nosotros podemos vencer las suposiciones, ¿no? Derribando argumentos. Entrenar nuestra mente para sobre todo en la palabra. Yo debo entrenar mi mente en la palabra. Entonces, de esa manera, yo no voy a mirar y voy a decir, supongo que esta persona no me quiere. Porque capaz que nada que ver, ¿entienden? Entonces, cambiar mi lenguaje a través de la palabra. Y después, tomar la iniciativa. Por ejemplo, Filipenses 4:8 dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de arrepentimiento, en esto piensen. Pero nosotros no somos así. Nosotros pensamos todo lo negativo. Primero es lo negativo. Después, en Efesios 4, 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, todo lo malo, sáquenlo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder empezar a mirar desde el lugar que Dios quiere y no desde el suponer. El apóstol Pablo fue confrontado por Jesús, porque Jesús dice que una luz lo iluminó, se cayó del caballo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo confrontó. Y ahí es como que él entendió que estaba errado, que estaba equivocado, ¿no? Porque, ¿qué hace Satanás con nuestras vidas? Cuando yo
abro el lugar, abro la puerta para que el enemigo entre a través de la suposición. Satanás entra a gobernar mi vida. Entonces lo que pasa es que yo voy a ver todo lo malo. ¿Entienden? Entonces, acá entra la segunda cosa, pero que a la vez es la que toma posesión de las suposiciones, que es el derecho legal. El derecho legal es cuando yo abro una puerta al enemigo, porque hago cosas que no corresponden, que no son de Dios, el diablo tiene derecho legal para entrar a mi vida y para atacarme, para atormentarme, para traerme toda clase de males. ¿Entienden? Entonces, lo que pasa es que la iglesia o los hijos de Dios no entienden que Jesús rompió el acta de decretos en la cruz. ¿Pero en qué cruz? En la cruz de la eternidad. Porque antes de la fundación del mundo, Jesús ya había vencido. Ya estaba todo hecho. Después vino y lo puso por obra. Pero Jesús ya venció el acta de decretos. Cuando viene y muere en la cruz, clava ese acta de decretos en la cruz, ¿no? Anulando todo el pecado que nosotros traemos o traíamos. Ahora bien, eso está en Colosenses, miren, se los quiero leer. Colosenses 2, 14 al 17. O 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo venció al enemigo. Jesucristo venció al diablo y sus demonios. Jesucristo los expuso públicamente. Los dejó, desnudos sería la palabra, a nuestros ojos. Pero somos nosotros los que tenemos que actuar. Jesús ya nos dejó todo. ¿Vieron cuando un padre deja una herencia? Deja todo. Después el hijo, ¿qué hace con esa herencia? Tiene que aprender a usarla, ¿verdad? Esto es lo mismo. Entonces, fíjense que el diablo viene con sus decretos y dice, este se va a morir, este se va a enfermar, este va a adulterar, El diablo nos maldice permanentemente. ¿Entienden? Entonces, Satanás decreta sobre nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a decretar en contra de lo que él hace, porque ya tenemos la victoria. Ahora bien, el acta de decretos, ¿qué hace? Activa a los principados, a las potestades, ¿no? Los demonios operan en tiempos, en siglos, en ciudades, en territorios. Operan en todo lugar y en todo tiempo. Traspasan los tiempos. ¿Entienden? Por eso decimos que Dios es un Dios
generacional. Entonces, los demonios se activan en relación al acta de decretos. Porque ¿saben una cosa? La persona que no conoce a Dios, al diablo no le importa. No le importa. Pero el que conoce a Cristo y se vuelve a Él y pasa a ser un hijo, esa persona empieza a recibir los ataques del enemigo. Ahora bien, nosotros tenemos que actuar, pero nosotros tenemos que saber cómo actuar para poder derribar todas las cosas que vienen en contra nuestra. Entonces, a ver, yo tengo que resolver el problema. Jesús me dejó todo hecho. Ahora yo tengo que resolver el problema de lo que me está pasando. ¿Qué me pasa? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi situación? ¿Entienden? Entonces, tengo que aprender a resolver, de acuerdo a lo que me dejó Cristo, mis problemas. Porque a veces tenemos muchos problemas, pero los problemas los enfocamos en las personas. Por culpa de esta persona me pasa esto. Por culpa de aquella situación me pasa esto. ¿Vieron? Parecido a las suposiciones. Por culpa de, por culpa de, por culpa de, por culpa de. Pero nunca por culpa mía. Entonces, tengo que aprender cómo resolver mis problemas. Entonces, no se pueden solucionar los problemas sin Cristo. No se pueden, menos los problemas, que todos los problemas están dentro de lo que opera el enemigo. ¿Entienden? Entonces, yo quiero que veamos una cosa a través de la palabra. 3 códigos hay para deshacer o ser libres de los derechos legales del enemigo. 3 cosas hay, 3 códigos, digámoslo así. Entonces, vamos a ir a la palabra que está en 2 de Samuel. ...24... y 24:10, primer texto. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué había hecho David? El rey David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Había desobedecido a Dios, porque Dios le dijo que no censara al pueblo, que no hacía falta. Y él desobedeció, fue y censó al pueblo. Entonces, no hubo terminado de hacerlo que se dio cuenta que había errado terriblemente mal. Entonces fue a Dios, porque dice que le pesó en su corazón. Y dice: Dios, yo he pecado, yo te pido perdón, te ruego que quites mi pecado. Pero miren lo que pasa en el 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad,
vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: primera cosa, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre sobre la tierra? Segunda cosa, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Tercera cosa, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David había pecado. Nosotros muchas veces, como les hablé de las suposiciones que son pecado, creemos, bueno, voy a Dios, perdóname, Señor, listo, ya está, solucionado el tema. Pero me arrepentí de corazón. Ahora fíjense lo que hizo Dios. Le dijo: te voy a dar a elegir 3 cosas. Vos vas a elegir una. Las consecuencias. Vas a tener que pasar consecuencias por lo que has hecho. Entonces David dijo: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Entienden lo que esto significa? Cuando yo hago algo que no está bien, cuando entro en angustia, cuando entro en cualquier situación que yo pueda entrar, yo debo decir: Dios, que caiga yo en tus manos. Porque si yo caigo en manos de hombres, me van a despedazar. Que la consecuencia la pague yo dentro de tu misericordia. Ahora fíjense cómo sigue. El 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel, porque David eligió los 3 días de peste. Desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Saben qué significa esto? David se hizo responsable de su pecado. ¿Cuántas veces nos hacemos responsables de nuestro pecado? David dijo: hasta acá. Señor, la culpa es mía, yo pequé. Estos otros no hicieron nada, no mates más a nadie. ¿No? Entonces, ¿saben quién hizo lo mismo? Jesús. Jesús dijo: Padre,
yo me pongo delante de este, para que vos me castigues a mí y no a este otro. Por cada uno de nosotros Jesús hizo eso. Jesús se puso adelante nuestro para que Dios no nos tocara a nosotros. Y él muriera en nuestro lugar, por nuestro pecado. Hizo lo mismo que hizo David. Dijo, basta Dios, basta. Yo soy el responsable. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Y por eso el diablo actúa con sus derechos legales contra nosotros. Porque nosotros no nos hacemos responsables de lo que hacemos. Bueno, me equivoqué. Perdóname, Señor, ya está. Sigo. Y no nos hacemos responsables. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? El diablo actúa. Y viene con su derecho legal a atormentarme. O a traerme toda clase de males. O como hablamos la semana pasada, el miércoles pasado, las batallas que yo no peleo le tocan a mis hijos, le tocan a mis nietos. Porque mientras yo no cierre las puertas, no renuncie, no me arrepienta, el pecado continúa. Ya les digo, no tiene tiempo. El pecado no tiene tiempo, no tiene tiempos. El pecado corre por las generaciones y corre por la línea sanguínea. Entonces, fíjense todo lo que pasó David. Pero miren ahora, en el 18, dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, Gad el profeta, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. ¿Qué pasaba con Arauna Jebuseo? En la entrada de su propiedad estaba el ángel dispuesto a seguir matando. Entonces dijo, ve a la casa de Arauna Jebuseo y levanta un altar allí. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, la tierra, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. O sea, ahí tenés la tierra, ahí tenés los animales, ahí tenés todo. Andá y sacá lo que quieras. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino que por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Ustedes vieron lo que sucede en este lugar? A causa del pecado de David vino una plaga.
La eligió David. Se murió mucha gente. Pero en un momento Dios dijo, bueno, hasta acá llego. Hasta acá llego. Y lo manda a David que vaya a ofrecer sacrificio. Entonces, David va. Y Arauna, que era el dueño de toda la tierra, le quiere dar todo, no le quiere cobrar. Pero David dice, no, yo debo hacer un sacrificio. ¿Qué era el sacrificio? Una ofrenda. Porque de esa manera a mí me tiene que costar algo. El sacrificio en el altar cuesta. Cuesta. ¿Entienden? Entonces David lo hizo, y una vez que lo hizo, paró de morirse gente. Hasta ese momento se murió mucha gente. Ahora, ¿qué nos deja esto, esta palabra? Esta palabra nos deja una enseñanza. Hay tres cosas que yo debo hacer para que Dios me responda. ¿Saben que Dios no responde a todos? Dios no responde a todos. ¿Vieron que la iglesia dice la novia? La Biblia dice la novia, pero también dice la esposa. Dios solamente escucha a la esposa. ¿Y quién es la esposa? La esposa de Cristo es la iglesia. Pero la esposa significa la intimidad con Dios. Aquellos que oran, que leen, que buscan, esos son los que entran en intimidad con Dios. ¿Entienden? La segunda cosa que Dios busca en una persona, en un hijo, es el corazón. ¿Verdad? Es el corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablamos que debo reparar mi corazón? De angustias, de dolores, de pecado, de enemistades, de lo que fuera. Yo debo reparar mi corazón. Porque si no, tiene que pagar la generación que viene. Si yo no lo restauro, la generación que viene lo tiene que pagar. Entonces, y la otra cosa es la actitud y la decisión que tomo. Porque Cristo me dejó todo preparado, pero yo soy el que tiene que accionar. No va a venir Dios a hacer el trabajo por mí. Tengo que hacerlo yo. ¿Entienden? Tengo que hacerlo yo. Entonces, ¿cómo estoy hoy? Primero, ¿soy hijo o soy hija de Dios? Porque la Biblia es muy específica. Muy específica. Estamos en tiempo de gracia, pero la Biblia es muy específica. Abriste tu corazón a Cristo, lo aceptaste. Ahora estás viendo que tenés que reparar tu corazón, porque hay cosas que todavía están mal. ¿Cómo está tu corazón?
Cuando yo reparo el altar y hago un sacrificio, yo no puedo ser descuidado con lo que hago. Porque, ¿saben? Hay mucha gente que dice, bueno, doy una ofrenda, doy una limosna. Porque se acostumbraba, los que venimos del catolicismo, daban una limosna. Pero saben que eso no es del agrado de Dios. La ofrenda, el diezmo, debe ser un sacrificio para que yo pueda hacer cesar la mortandad. Porque todos en nuestra vida tenemos cosas que están mal. Todos. Y todos, como David, pecamos en algún momento de nuestra vida. ¿Será que Dios es tan liviano que así ya está, te perdoné? Sí, el perdón está. Pero muchas veces las consecuencias las tenemos que vivir. Entonces, lo que Dios me está diciendo es: repara tu altar. Repara tu altar. ¿Tenés enojos? ¿Tenés problemas con alguna persona? ¿Tenés amargura? ¿Tenés ira? ¿Qué tenés? Lo tenés que reparar. Porque vos tenés que hacer cesar el problema en tu casa como primera medida. ¿Qué problema tenés en tu casa? ¿Qué situación te toca vivir? Vos sos el que tiene que reparar el altar. Entonces, no se puede quitar los derechos legales al enemigo si yo no hago estas tres cosas. Si yo no busco, si yo no reparo mi corazón, si yo no tomo la actitud correcta. El enemigo no se va. No se va. Porque como dijimos el otro día, esto no es cuestión de reprender. Esta es cuestión de reparar. Entonces yo tengo que mirarme para adentro. ¿Qué cosas están mal en mi vida? ¿Qué cosas se vuelve a levantar? A veces nos toca vivir situaciones parecidas una y otra vez. ¿Por qué vuelvo a cometer el mismo error? ¿Por qué vuelvo a caer en la misma situación? Porque no está reparado el altar. Y el enemigo no se ha ido. Te dejó por un tiempo, pero va a volver. Porque no reparaste, no renunciaste, no te arrepentiste, no cerraste. Y esto puede ser un mensaje duro. Fue duro lo que le pasó a David. Pero creo que más que duro es un mensaje reparador. Porque si vos lo entendés y vos querés cambiar las cosas, hoy es ese día. Hoy es ese día. Para que vos hagas la reparación. Para que vos hagas los cambios. Para que vos te mires para adentro. Ya no supongas más nada de nadie. Mírate para adentro y pensá qué cosas hice mal, qué cosas malas me están alcanzando. ¿Cómo hago para que no me sigan alcanzando?
Entonces hoy vamos a hacer algo que es personal, pero es para traerte libertad. Si lo querés, lo tomás. Pero recordá, hay que reparar. Hay que reparar. Así que ahora vamos a cantar una adoración. Y yo quiero despedirme primero de las redes. Muchas gracias por estar, los bendigo. Ojalá puedan reflexionar y reparar todo lo que esté caído o arruinado. Los bendigo. Ahora les invito a que se pongan de pie. Vamos a adorar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Mírese para adentro.